Toda transformación real comienza con un desplazamiento casi imperceptible, un cambio en el punto donde colocas tu atención. No es una revolución ruidosa, ni una iluminación cegadora. Es apenas un giro, un movimiento interno, sutil pero decisivo, que redefine el modo en que percibes, interpretas y creas tu realidad. Este libro es un mapa para ese giro. Durante siglos, se ha enseñado que la conciencia humana posee el poder de alterar la materia, de sanar cuerpos, de abrir puertas donde antes solo había muros. Pero ese poder no reside en fórmulas, ni en decretos mágicos, ni en estrategias mentales. Reside en el lugar desde donde vives tu yo soy. Todo lo que manifiestas, bueno o malo, pleno o carente, nace de la frecuencia vibratoria de tu identidad profunda, esa que no siempre reconoces, pero que opera como raíz invisible de tu vida entera. Aquí se exponen los 6 niveles de vibración que componen el viaje del alma desde la supervivencia hasta la divinidad encarnada. No como teoría, sino como experiencia posible. Cada capítulo es una estación, un estado de ser, un espejo. Desde el miedo que atrapa hasta el silencio que libera, desde la lucha del hacer hasta la rendición del uno, esta obra despliega un camino donde la creación consciente se revela no como técnica, sino como consecuencia natural del despertar. No estás aquí por azar. Lo que tu alma busca ya está contenido en estas páginas, no como promesa, sino como semilla. Tu lectura, si es total, puede modificar no solo tu historia, sino el campo que sostiene a todos. Porque donde pones tu atención, ahí nace el mundo. Y hoy, lector, estás a punto de mirar distinto. Del miedo al uno, viaje por 6 reinos de frecuencia. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Anatomía vibracional del miedo. Hay una prisión más densa que el hierro y más invisible que el aire, la atención secuestrada por el miedo. No se trata de un sentimiento pasajero, sino de una frecuencia que permea cada pensamiento, cada decisión, cada célula. Para comprender este primer nivel de vibración, llamado en muchas tradiciones que estado de supervivencia, debemos descender al sótano evolutivo de la consciencia humana, allí donde la atención ya no pertenece al ser, sino los impulsos primarios de conservación. No es aún el infierno moral del castigo, sino el infierno energético de la repetición, el mismo día, el mismo temor, el mismo resultado, una y otra vez. El miedo no es una emoción que viene de fuera. Es un artefacto interno, una respuesta biológica reforzada por patrones mentales y sociales. Como observó Bruce Lipton, el miedo cierra el crecimiento. En su trabajo sobre epigenética, demostró que las células, al exponerse al estrés constante, activan vías de protección que inhiben su capacidad de nutrirse y regenerarse. Lo mismo ocurre con la psique. El pensamiento vibrando en miedo se encapsula, se hace ciego a posibilidades, insensible al amor, mudo ante lo sagrado. En ese estado, solo importa una cosa: sobrevivir. Pero ¿quién es el que desea sobrevivir? La tradición Advaita ofrece una parábola tan sencilla como devastadora. Un hombre camina por un sendero poco iluminado y de pronto, ve una serpiente en el suelo. Da un salto atrás, su corazón se acelera, el cuerpo libera adrenalina. Solo cuando alguien pasa con una lámpara, descubre que no era una serpiente, sino una cuerda. El miedo fue real, la amenaza no. Esto enseña Sankara, y más tarde lo repetiría Ramana Maharshi. La mente proyecta serpientes sobre las cuerdas de la existencia, y su veneno es atención mal dirigida. Aquí está el nudo del primer nivel vibracional, la atención puesta constantemente en el peligro, en la carencia, en lo que podría salir mal. Y debido a que el universo, como espejo vibratorio que responde a lo que sostienes en tu interior, no distingue entre lo que temes y lo que deseas, simplemente amplifica el foco. Como decía Meister Eckhart, el miedo es simplemente el reverso de la fe. Es decir, una certeza invertida. Una confianza absoluta en el desastre.
En este nivel, la identidad del ser queda reducida al yo funcional, a una versión miniaturizada de sí misma. Necesito comer, debo pagar, no me alcanza, y si me enfermo, y si me dejan, y si me roban. Esa voz que enuncia el yo soy se convierte en rehén de la necesidad. Y con cada repetición de ese discurso interno, se refuerza la jaula. Como bien señala Joe Dispenza, el cuerpo llega a volverse la mente del subconsciente. Es decir, ya no se necesita un tigre real, basta con pensar en la pérdida, en el rechazo o en el fracaso, y todo el cuerpo entra en respuesta de huida o parálisis. Esto no es imaginación, es biología vibrando en una nota grave, constante, casi subterránea. Es entonces cuando la atención ya no pertenece al alma, sino al cerebro reptil. Esa estructura evolutiva, orientada únicamente a la detección de amenazas, consume todos los recursos atencionales para escanear el entorno en busca de lo peor. Y al hacerlo, elimina la posibilidad de ver lo mejor. Es como si una lente sucia instalada sobre la conciencia filtrara toda la luz del mundo. Como afirmaba Course in Miracles, en el miedo, todo es pasado, el amor es siempre presente. Considera la historia real de Hugo, un trader de criptomonedas en Argentina. En 2020, con la esperanza de salir del desempleo, invirtió los pocos ahorros que le quedaban en un curso intensivo de análisis técnico. Durante semanas estudió, trazó líneas de tendencia, observó patrones. Y justo cuando estaba a punto de hacer su primer movimiento real, estalló una noticia: China prohíbe las criptomonedas. Su atención se volcó hacia los foros, los titulares, los pánicos ajenos. Su mente multiplicó escenarios de ruina. No colocó ninguna orden. No volvió a operar. En cambio, revisaba 20 veces al día su wallet vacía, convencido de que un solo clic podía destruirlo todo. ¿Qué había sucedido? La atención, nuevamente, no estaba en la posibilidad, sino en el peligro. Hugo no perdió dinero, perdió vibración. Y esa pérdida es más costosa que cualquier inversión. ¿Cómo desactivar esta frecuencia? No con afirmaciones dulces, no con decretos vacíos. Lo primero es cortar el alimento del miedo, la atención. Aquí entra el primer recurso práctico, el ayuno informativo. Por 72 horas, el lector se compromete a no ver noticieros, titulares negativos, redes sociales cargadas de queja, crítica o exhibicionismo. En lugar de eso, debe observar lo que Gurdjieff llamaba impresiones nutritivas: un árbol, una taza caliente, un rostro dormido, una vela encendida. Porque el alma, al igual que el cuerpo, se reconstituye según lo que ingiere. Si ingiere carencia, vibra carencia. Si ingiere belleza, comienza a recordar quién es. Y esto es clave: el miedo no es algo que eliminar, es algo que desplazar. Nadie lucha contra la oscuridad, se enciende la lámpara. Esa lámpara es la atención restaurada. Thich Nhat Hanh enseñaba a sus discípulos a abrazar el miedo como si fuera un niño temblando. Porque el miedo, en su esencia más primaria, es un pedido de presencia. Así llegamos a la enseñanza de Meister Eckhart, esa frase silenciosa que perfora siglos: el miedo es simplemente el reverso de la fe. No hay que llenar la copa, solo girarla. Donde antes estaba el ¿y si pierdo?, que se escuche ahora el ¿y si sucede lo mejor? No como mantra vacío, sino como semilla vibratoria. Aún no es tiempo de hablar de identidades nuevas ni de campos cuánticos. Este es un capítulo de descenso. Aquí se aprende a habitar el sótano, no para quedarse, sino para hallar la escalera. Se aprende a observar que la cuerda nunca fue serpiente, que la amenaza no era externa, sino interna, y que lo que más temíamos no era morir, sino vivir sin control. Porque eso es lo que el miedo no tolera, la entrega. El primer paso hacia cualquier despertar no es abrir los ojos, sino dirigir la mirada. Donde está tu atención, allí florece o se marchita tu mundo. El miedo no es un enemigo a vencer, sino un guardián que custodia la puerta de la consciencia. Si puedes cruzarlo, si puedes observarlo sin fundirte con él, habrás dado el primer paso fuera del laberinto. ¿Y tú? ¿Dónde está tu atención en este instante?
¿En la cuerda o en la serpiente? Capítulo 2. El arte del hacer consciente. Hay un momento en la vida del alma en que el miedo deja de paralizar. No porque haya desaparecido, sino porque la necesidad de actuar es más fuerte que el hábito de temer. En ese instante nace el segundo nivel de vibración, el de la acción deliberada, el control ganado por el hacer. El ser humano deja de arrastrarse en la arena del no puedo y se yergue, aunque sea por un reflejo de voluntad, para comenzar a modelar su mundo. Es aquí donde nace la vibración del control consciente, del movimiento con propósito, de la acción que busca un cambio. Pero aún no es libertad. Cuando Erika se encontró sola con su hija de 3 años, sin pareja, sin respaldo familiar y sin empleo estable, algo en su interior estalló como una semilla largamente contenida. En lugar de hundirse, como habría sido natural desde la vibración del miedo, se sentó frente a un cuaderno y escribió: «Estoy lista para convertirme en quien de verdad soy». Fue una frase tomada de uno de los libros de Louise Hay. No entendía del todo lo que significaba, pero algo en ella, como si una voluntad más grande la empujara, empezó a actuar. Poco a poco, Erika comenzó a vender velas artesanales desde su cocina. Aprendió diseño gráfico por tutoriales gratuitos, montó un perfil en redes, imprimió etiquetas con la impresora de su vecino. Cada paso era pequeño, pero deliberado. Cada acción la acercaba a una imagen interna que todavía era frágil, como un sueño sin huesos, pero viva. Y sin embargo, tras un año de trabajo constante, Erika se encontró al borde de un agotamiento profundo. Tenía pedidos, tenía ingresos, tenía seguidores. Pero también tenía insomnio, ansiedad y una sensación de que todo se le escurría entre los dedos. Era como si, al fin y al cabo, solo hubiese transformado su jaula. Ahora tenía una mejor vista, pero seguía dentro. Este es el dilema oculto del segundo nivel vibracional. La acción reemplaza al miedo, pero no lo trasciende. La persona ha tomado el timón de su vida, sí, pero aún cree que debe empujar el barco con sus propios brazos. Se esfuerza, se disciplina, se levanta temprano, estudia, produce. Todo parece mejorar. Pero la paz no llega. ¿Por qué? Porque el hacer no basta. Como enseñaba Wallace de Wattles, no es el mucho hacer lo que produce la riqueza, sino el hacer en una cierta manera. Esa cierta manera es el arte del hacer consciente. No el hacer por impulso, ni por urgencia, ni por presión social, sino el hacer como expresión de una visión interior previamente cultivada. La acción debe nacer desde el centro y no como reacción a la periferia. De lo contrario, es lucha. Aquí es donde muchos fracasan sin saberlo. Cambian sus circunstancias externas, cuerpo, empleo, pareja, pero no su frecuencia. Entonces el universo, obediente como es, responde, con más lucha. Porque la vibración no ha cambiado. La atención sigue atrapada en la materia, en el esfuerzo físico, en el cálculo. Y el alma, que ya ha despertado, se ve nuevamente encerrada en engranajes. El Tao Te Ching ofrece una pista sutil pero potente. El sabio actúa sin actuar, enseña sin decir. Este principio, conocido como Wu Wei, no es pasividad, como muchos malinterpretan, sino acción sin fricción, flujo sin esfuerzo artificial. Es el hacer que no surge del miedo ni del deseo compulsivo, sino de una armonía interna profunda. Es la vela que se enciende porque ya era fuego. Para quienes se encuentran en este nivel, aquellos que ya han comenzado a actuar con intención, pero aún sienten el peso de la lucha, existe una herramienta poderosa, el journaling de la llave de oro. Emmett Fox enseñaba que cada problema humano podía disolverse si se cambiaba el foco. La instrucción era clara: deja de pensar en la dificultad y piensa en Dios. En otras palabras, desplaza tu atención del obstáculo a la fuente. El ejercicio consiste en escribir, cada mañana y cada noche, las siguientes 3 columnas. 1. Lo que deseo transformar. 2. La imagen ya realizada. 3. Mi foco en la presencia que lo sostiene. Este diario no es una lista de tareas ni una agenda. Es una herramienta de alineación vibracional.
Al escribir, el lector transita de la lucha al símbolo, del esfuerzo al sentido. El acto de escribir se vuelve acto de creación. Otro recurso esencial es la visualización kinestésica. No basta con ver el resultado. Hay que sentirlo en el cuerpo. Si Erika hubiese visualizado no solo el éxito de su negocio, sino también la paz que deseaba sentir al lograrlo, probablemente habría ajustado sus acciones para incluir el descanso, la ternura, el juego con su hija. Porque lo que se visualiza, se prioriza. Y lo que se prioriza, se convierte en estructura. Neville Goddard insistía en esto: siente el deseo como ya cumplido. Camina, respira y habla como quien ya es eso. Pero si el hacer no parte de ese sentir, entonces la acción, aunque eficaz, será árida. Aquí aparece la analogía mecánica de Wallace-Wattles. Quien acciona una palanca en la dirección correcta con la fuerza mínima, mueve el mundo. Pero quien empuja sin comprensión, se agota. Lo mismo sucede con la mente. El pensamiento dirigido por la visión produce frutos sin desgaste. El pensamiento errante produce actividad sin creación. Retomando la historia de Erika, su punto de quiebre se convirtió en su punto de inflexión. Cuando comprendió que su acción no estaba naciendo desde la paz, sino desde el miedo a volver a perderlo todo, detuvo todo por 3 días. Cerró la tienda, apagó las redes, llevó a su hija a un parque. Allí, sentada bajo un árbol, escribió: «No quiero un negocio exitoso. Quiero ser una mujer plena. Y dejar que ese estado cree». Ese fue el comienzo del verdadero cambio. Porque el hacer consciente no es una sucesión de tareas. Es una expresión del ser. En este nivel, el alma aprende a distinguir entre acción y reacción. La reacción viene del miedo: hay que hacerlo ya, o todo se cae. La acción nace de la visión: esto es lo que soy, y por tanto, esto hago. Una mujer que actúa desde su visión interna puede cocinar una sopa y mover constelaciones. Un hombre que actúa desde su herida puede cerrar grandes negocios y seguir sintiéndose vacío. El segundo nivel vibracional no consiste en hacer más, sino en hacer desde otro lugar. El control que se gana aquí no es sobre el mundo, sino sobre la calidad del impulso interior. Si el miedo fue la prisión inicial, la acción es la celda dorada, más cómoda, pero aún cerrada. La llave está en descubrir si haces para escapar de algo o para expresar lo que ya eres. ¿Y tú? ¿Desde dónde haces lo que haces? ¿Desde la urgencia de sobrevivir o desde la certeza de ser? Capítulo 3: Arquitectura del pensar-sentir. Existe una disonancia tan sutil que muchas veces pasa desapercibida, pero que define la distancia entre lo deseado y lo vivido. Una grieta casi imperceptible entre lo que el hombre dice querer y lo que en verdad sostiene en su interior. Habla de amor, pero guarda resentimiento. Visualiza prosperidad, pero siente indignidad. Aparenta esperanza, pero vibra en desconfianza. Y como toda manifestación obedece a una causa energética más que a una declaración superficial, los frutos que cosecha se corresponden no con sus pensamientos conscientes, sino con la alianza secreta entre mente y emoción. Esta es la arquitectura invisible del pensar-sentir. Imagina un jardinero que cada mañana siembra semillas de rosa en su parcela, pero cada noche, convencido de que vendrán cardos, riega el suelo con vinagre por temor a que la maleza lo invada. ¿Qué florecerá allí? ¿Lo que sembró o lo que temía? Este jardinero no es un símbolo ajeno. Es cada ser humano que afirma su deseo y luego lo niega con su emoción dominante. Es cada mujer que repite afirmaciones de autoamor mientras en el fondo se desprecia. Es cada hombre que sueña libertad financiera y cada noche siente el vértigo de su propia bancarrota emocional. Este tercer nivel de vibración comienza con el reconocimiento de ese conflicto interno. Aquí, la creación ya no se percibe como una lucha externa ni como una simple sucesión de acciones. Comienza a verse como un fenómeno integral: lo que pienso más lo que siento igual a lo que creo. El alma se adentra en el campo de la coherencia. Neville Goddard enseñaba con precisión esta fórmula, pero la envolvía en mística: no basta con pensar en lo que quieres.
Debes contemplarlo desde dentro, como si ya fuera real. Y al hacerlo, debes sentir su realidad con tanta intensidad que ya no puedas separarte de ella. Esta contemplación no era una visualización cualquiera. Neville hablaba de un Cristo interno, el yo soy, que debía volverse uno con la imagen que se deseaba manifestar. Solo cuando ese Cristo asumía la forma de la visión, podía ésta descender a la materia. Pero ¿cómo se logra esa unidad? ¿Cómo se sincroniza pensamiento y emoción? Aquí entra una de las tecnologías más poderosas del alma, la respiración coherente. El Instituto EARMAT ha demostrado, con mediciones electrofisiológicas, que cuando el ritmo cardíaco se sincroniza con una respiración suave, rítmica y consciente, el sistema nervioso entra en coherencia. Este estado no solo produce beneficios físicos, reducción de cortisol, claridad mental, regulación inmune, sino que amplifica la potencia de cualquier intención emocional sostenida. En términos esotéricos, alinea los campos sutiles con el centro cardíaco, volviendo al ser un canal claro para la manifestación. La práctica es sencilla, pero no por ello menor. Inhalar por 5 segundos, exhalar por 5 segundos, durante al menos 3 minutos, con una atención amorosa puesta en el corazón. Y mientras se respira, sostener la sensación que se desea plantar: gratitud, alegría, seguridad, expansión. No basta con imaginar el resultado, hay que instalar su frecuencia. El pensamiento es la semilla. La emoción, el agua. La coherencia, el terreno fértil. Greg Braden, investigador de la interacción entre emoción humana y materia, relata en uno de sus estudios un fenómeno extraordinario. En un laboratorio cerrado, un grupo de monjas tibetanas fue invitado a meditar sosteniendo un sentimiento específico de compasión. A los pocos minutos, se observó una modificación sutil en la estructura del ADN expuesto al campo de sus emociones. No tocaron nada. No dijeron nada. Solo sintieron con coherencia. La materia respondió. Esto no es sugestión. Es física del alma. Y sin embargo, este nivel no se alcanza sin resistencia. El ego, acostumbrado a disociar mente y emoción, intenta sabotear el proceso. Aquí aparece lo que San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma, un periodo en el que, aun habiendo comprendido el poder del pensar-sentir, el ser se siente abandonado por la luz. El cuerpo continúa con las prácticas. La mente sostiene pensamientos elevados. Pero la emoción parece estar ausente, aparada, como una vela que no prende. La noche oscura no es castigo, escribe el místico carmelita, sino ajuste. Dios, al ver que ya no puede obrar más en el alma desde la razón, la pasa por el fuego del no sentir, para que aprenda a amar desde la nada. En otras palabras, para que la coherencia no dependa de resultados visibles, sino que se afiance como frecuencia estable. Aquí se purifica el deseo de sus adicciones. Aquí se templa la vibración. Para navegar este tramo, es necesario sostener 2 prácticas fundamentales. La primera, honestidad emocional radical. No se trata de forzar sentir alegría cuando hay tristeza, sino de permitir que la emoción surja, sin juicio, y luego redirigirla conscientemente. El corazón, como órgano vibracional, responde mejor a la verdad que a la impostura. El segundo recurso, la contemplación interior diaria. El lector puede iniciar con una sencilla fórmula adaptada de Neville. 1. Cierra los ojos. 2. Inhala conscientemente y lleva la atención al corazón. 3. Visualiza una escena que represente el deseo ya cumplido. 4. Hazlo en primera persona, con todos los sentidos activados. 5. Siente la emoción como si ya estuvieras allí. 6. Permanece en esa sensación al menos 2 minutos. Lo importante no es cuántas veces se haga, sino con qué calidad de presencia. Una contemplación verdadera puede tener más impacto vibracional que 100 repeticiones automáticas. Volvamos al jardinero. Si, después de comprender la ley, comienza a regar su suelo con ternura, confiando en la semilla que ha puesto, ¿qué sucederá? La vida, obediente, florecerá. Porque nunca fue cuestión de suerte.
fue siempre cuestión de coherencia. La coherencia es el puente entre el deseo y la realidad. No basta con pensar positivamente, ni con actuar disciplinadamente. La creación responde a una única geometría. Lo que piensas y lo que sientes, cuando se funden, se vuelven causa primera. No hay creación sin sentir. No hay milagros sin coherencia. ¿Y tú, riegas tu semilla con la emoción que deseas que florezca? ¿O todavía temes que broten cardos? Capítulo 4. El observador y la frontera del ser. Hay un punto en el sendero interior donde la pregunta ya no es qué deseo manifestar, ni cómo armonizar pensamiento y emoción. Llega un momento más radical, más profundo y más silencioso. ¿Quién es el que desea? Esa pregunta, si es tomada en serio, no deja piedra sobre piedra. Porque ya no se trata de modificar una emoción o de elegir un pensamiento más elevado. Se trata de mirar, por primera vez sin evasión, la raíz misma del yo. Este es el umbral del cuarto nivel vibracional. No se accede al mediante el esfuerzo, ni por méritos acumulados. Se accede cuando el alma ya ha probado que pensar no basta, que sentir no basta, que actuar no basta. Aquí se revela la frontera última, la identidad. Yo soy antes de que nazca la idea de yo soy esto o aquello. Con estas palabras, Nisargadatta Thammarat abre una grieta en la conciencia común. Porque lo que normalmente se llama identidad, nombre, historia, profesión, nacionalidad, creencias, género, no es el ser, sino un conjunto de etiquetas flotando sobre el océano de la consciencia. No hay en ellas substancia. Solo formas que han sido adoptadas, sostenidas, repetidas, pero no nacidas del núcleo del ser. Y, sin embargo, el mundo gira sobre esas formas. Miles de millones de decisiones se toman cada día desde yo soy madre, yo soy pobre, yo soy artista, yo soy víctima. Esas frases, aparentemente inocentes, cargan un poder creador formidable. Porque la realidad no responde tanto a lo que deseas, sino a quien crees que eres. Y si en tu identidad se enraiza la carencia, el miedo, la pequeñez, entonces todos tus pensamientos, emociones y acciones surgirán de esa semilla. Aquí el trabajo ya no es corregir emociones. Es desmontar al personaje. Imagina a un actor que interpreta durante años el papel de un hombre frágil, nervioso, incapaz de tomar decisiones. Lo hace tan bien, con tanto detalle, que incluso fuera del escenario comienza a adoptar algunos de sus gestos, sus frases, sus respuestas. Un día, alguien le pregunta, ¿tú eres así o solo estás actuando? Y en ese instante, el actor recuerda. Recuerda que hubo un tiempo antes del personaje. Y que aún puede soltarlo, sin salir del escenario. Este es el momento exacto que marca el despertar del observador. No hay necesidad de abandonar el mundo, ni de renunciar a lo que haces. Solo se necesita separar lo que observas de lo que eres. Este fue el núcleo de la enseñanza de Ramana Maharshi, condensada en una práctica silenciosa. ¿Quién soy yo? No como pregunta filosófica. No como juego intelectual. Sino como ejercicio directo de conciencia. Cada vez que surge un pensamiento, soy indigno, soy especial, soy espiritual, se pregunta. ¿Quién observa esto? ¿Quién nota este pensamiento? ¿Qué hay antes de esa idea? Y se permanece allí, en la observación sin forma. Desde la neurociencia, se ha observado que durante la práctica de meditación profunda, la corteza prefrontal medial, asociada con el yo narrativo, reduce su actividad. En su lugar, se activa la red del modo por defecto silencioso, vinculada a la experiencia de no dualidad y disolución del ego. El cerebro deja de repetir la historia de yo soy esto y permite que emerja un espacio más amplio, la conciencia testigo. Y ese testigo no necesita definirse. No necesita afirmarse como rico, sano, feliz, exitoso. Solo es. Como decía Eckhart Tolle, cuando te das cuenta de que no eres el pensamiento, hay un espacio entre tú y el pensamiento. Ese espacio es quien eres. El Corpus Hermeticum, texto clave del hermetismo griego-egipcio, lo explica con una profundidad que corta siglos.
o Tat, el nous en ti, si es purificado, verá al uno. Porque el nous es la lámpara del alma, y cuando está encendida, disipa la ilusión de las formas. ¿Qué significa esto? El nous, la mente superior, no es la mente que calcula ni la que juzga. Es la mente que contempla. Es la inteligencia sin pensamiento. La lámpara que no necesita luz externa porque su claridad nace del ser. Y esa lámpara solo se enciende cuando el alma deja de identificarse con sus máscaras. En términos prácticos, el lector puede iniciar este proceso con una técnica de autoindagación sencilla y directa. A continuación se describe. 1. Siéntate en silencio durante al menos 5 minutos. 2. Cada vez que surja un pensamiento, emoción o sensación, nómbralo mentalmente. Pensamiento, sensación, memoria, imagen. 3. Y luego, pregúntate, ¿quién lo nota? ¿Quién está viendo esto? 4. No busques una respuesta. Solo permanece en el espacio que se abre tras la pregunta. 5. Si una nueva respuesta mental aparece, soy yo, es mi conciencia, vuelve a observar, ¿quién ha pensado eso? Con la práctica, ese espacio se agranda. Y con él, desaparece el drama. Porque el drama solo existe dentro del personaje. El observador lo ve, pero no lo padece. A veces este despertar llega como un colapso. La identidad vieja se resiste a morir. Se aferra, lucha, grita, pero ya no tiene el mismo poder. El alma comienza a saberse anterior a sus heridas, a sus etiquetas, incluso a su historia. Hay una claridad que no puede ser pensada ni dicha, pero que sostiene todo lo que existe. Y desde esa claridad comienza a surgir un nuevo tipo de hacer, de pensar, de sentir. No como reacción, sino como expresión natural del ser. Porque cuando dejas de ser el personaje, no te conviertes en otro personaje. Te vuelves fuente. Y desde esa fuente, el universo ya no es algo a conquistar, sino algo que responde. Romper con la identidad condicionada no es destruirla. Es dejar de vivir en ella como si fuera lo único que eres. El observador no niega al personaje, simplemente no se confunde con él. Y cuando esta separación ocurre, nace una nueva libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de ser sin necesidad de definirte. ¿Y tú? ¿Eres el pensamiento que ahora mismo te nombra? ¿O eres quien lo observa en silencio? Capítulo 5. Forja de una nueva identidad. Todo lo que has manifestado hasta hoy ha sido la consecuencia de una sola cosa, quien creías ser. No lo que deseabas, ni lo que pensabas de forma esporádica, ni siquiera lo que te decías frente al espejo. El mundo que te rodea no es más que un espejo hipersensible que refleja de forma constante el arquetipo que sostienes en lo profundo. Y si ese arquetipo no cambia, ninguna técnica, oración o visualización será suficiente. Porque toda manifestación duradera emana de la frecuencia del ser. Este capítulo no es sobre cómo pedir al universo. Es sobre cómo convertirte en aquello que ya no necesita pedir, porque lo encarna. El deseo aquí no se piensa ni se visualiza, se asume como identidad. La historia que sigue no es extraordinaria por sus resultados, sino por el lugar desde el cual surgieron. Claudia, una maestra de primaria de 49 años, soltera, madre de 2 hijos, se levantó una mañana de domingo con una sensación que no supo nombrar. Tomó un cuaderno y escribió sin filtro. Quiero ser una piloto de Fórmula 1. No tenía auto. No tenía contactos. No tenía edad ni antecedentes. Y, sin embargo, algo dentro de ella encendió una certeza imposible. Durante semanas, se dedicó a imaginar con lujo de detalle cómo sería su vida si ya fuera esa mujer. Sentía el volante en las manos, la vibración del motor, la presión del casco. No se lo contaba a nadie. No lo hacía por lógica. Lo hacía porque, en su interior, ya lo era. 3 meses después, una madre de uno de sus alumnos la invitó, sin saber nada de su juego secreto, a acompañarla a un evento de automovilismo amateur. Allí conoció al piloto de reserva de un equipo local,
quien le propuso participar en un curso de formación como copiloto técnica. Hoy, Claudia no corre en la Fórmula 1, pero entrena jóvenes corredores en un circuito profesional. Y lo más importante, ya no es la misma. Lo que ocurrió con Claudia no fue un milagro casual. Fue el resultado de un reajuste vibracional. Y ese reajuste se activa cuando el yo soy que defines, en lo profundo, ya no es el mismo. Como enseñaba Charles Haanel en sus lecciones sobre el hombre perfecto. El ser interior, cuando se forma con precisión y se mantiene firmemente, se proyecta inevitablemente hacia el plano visible. La mente subconsciente acepta la imagen del ideal como el molde según el cual organizará la materia. No se trata de fantasear. Se trata de moldear la conciencia sin forma en una forma nueva, con precisión y con certeza. Este molde es lo que llamamos identidad arquetípica. Pero para forjarla, no basta con imaginar. Hay que recordar. No recordar el pasado, sino recordar quién estás eligiendo ser ahora, a cada instante. Aquí entra la práctica de Gurdjieff, conocida como la técnica del yo recuerdo. No consiste en repetir afirmaciones, sino en traer al presente, conscientemente, la identidad elegida. Por ejemplo, si decides ser una persona que vive en abundancia, no basta con decretarlo al despertar. Debes recordarlo al abrir la nevera. Debes recordarlo al pagar una factura. Debes recordarlo al mirar tu cuenta bancaria. Cada situación es un cruce vibracional, o respondes como el viejo tú, o como el que estás encarnando. La práctica se hace así. 1. Elige una identidad clara. No solo en palabras. Siente cómo camina, cómo responde, cómo respira. 2. Que escríbela en tiempo presente. Soy arquitecto de soluciones. Mi voz es firme. Mi mente está al servicio del diseño perfecto. La calma me guía. La claridad me precede. 3. Durante el día, cada vez que te sorprendas actuando desde la vieja identidad, detente. Recuerda. Asume. Y reacciona desde la nueva imagen. Neville Goddard lo expresó con precisión. Asume el sentimiento del deseo cumplido. Quédate allí. No lo desees, no lo busques, asúmelo. Porque cuando lo asumes, lo has concebido. Y todo lo concebido, si se mantiene, debe manifestarse. Pero esa asunción no es solo emocional. Es sensorial. Por eso, el ejercicio clave aquí es el guión sensorial detallado. Este guión es una descripción escrita, o mental, si prefieres, de una escena cotidiana donde el nuevo yo está presente con todos los sentidos. Por ejemplo, estoy en el asiento trasero de un coche negro. La ventana está entreabierta. Puedo oler el asfalto caliente. Mi reloj marca las 10:12 de la mañana. El asistente me habla con respeto. Reviso en mi iPad el guión de la presentación. Me siento estable, preparado, útil. El cliente sonríe. Yo asiento en silencio. Soy quien guía este momento. La clave es vivir la escena como si fuera memoria, no fantasía. El cerebro no distingue entre ambas cuando son lo suficientemente vividas. Según Amit Goswami, la neuroplasticidad responde a los estados mentales sostenidos con intención. El patrón neuronal viejo comienza a disolverse. Una nueva red se forma. Y, con el tiempo, se convierte en conducta automática. El yo soy cambia. La vida también. Pero esta forja tiene un costo. Y ese costo es la incomodidad de lo nuevo. Ser alguien distinto, antes de que el mundo lo confirme, es un acto de fe. Es caminar en una habitación sin luz, confiando en que el suelo se formará bajo tus pasos. Es actuar como alguien seguro cuando la duda aún te visita. Es comer como quien ya está sano, aunque el diagnóstico aún no cambie. Es tomar decisiones de expansión cuando tu cuenta aún te asusta. Pero todo eso es parte de la alquimia. Porque el universo no responde al deseo.
Responde a la frecuencia de identidad desde la que vives cada segundo. La identidad no es un hecho, es una elección. Y lo que elijas sostener como tu yo soy, moldeará cada palabra, cada evento, cada oportunidad. No esperes a que el mundo te confirme quién eres. El mundo está esperando a que tú lo decidas primero. Entonces, ¿quién estás eligiendo ser ahora? Capítulo 6. Sincronías y leyes universales. Los engranajes invisibles que obedecen al nombre que el alma se da a sí misma. Hay un orden silencioso detrás de los eventos. Una arquitectura del mundo que no se manifiesta en forma de leyes legisladas, sino como principios vibracionales. La vida, al contrario de lo que se cree, no está gobernada por la causalidad ciega, sino por un entretejido de correspondencias que se activan cuando un ser interior modifica su identidad. En otras palabras, el universo no responde a tus deseos, responde a tu naturaleza profunda. Por eso, cuando alguien cambia su nombre interior, ese yo soy esencial que lo sostiene todo, el tejido de la realidad, invisible pero obediente, comienza a reacomodarse. No en forma de milagros inconexos, sino mediante sincronías, señales, personas, puertas, silencios, encuentros que encajan como engranajes. Pero no hay azar en ello. Hay ley. Lucas era músico callejero en Ciudad de México. Tocaba todos los días con su guitarra vieja frente a una cafetería del centro. Había estudiado composición, pero la vida lo empujó hacia trabajos fragmentarios, mesero, vendedor, profesor particular de inglés. A veces ganaba lo suficiente. A veces no. Durante años se decía, soy uno más. Uno más que intenta, uno más que sobrevive. Un día, tras una conversación aparentemente casual con una turista alemana, comenzó a repetirse algo distinto: soy el eco del mundo, y mi música es un canal. No lo decía para que funcionara algo. Lo decía porque, en un rincón profundo, había comenzado a creérselo. No cambió su ropa. No consiguió un nuevo instrumento. No posteó un manifiesto espiritual. Solo se nombró diferente por dentro. 3 semanas más tarde, un productor lo escuchó tocar y le pidió una grabación para presentarla en un festival de música alternativa en Berlín. A los 3 meses, Lucas subía a un escenario con otros 11 músicos de distintos países. No por tener suerte, sino porque los engranajes invisibles, que responden a la identidad como un campo de atracción, se habían activado. Esto no es romántico. Es hermético. El Kybalión, ese compendio vibracional atribuido a Hermes Trismegisto, lo expresa así: como es arriba, es abajo; como es dentro, es fuera. La ley de correspondencia no dice que lo de afuera crea lo de adentro. Dice que lo de adentro se proyecta como reflejo exterior, como patrón que busca su semejante. Cuando alguien altera su identidad interior, cambia automáticamente la naturaleza de los eventos que lo rodean. Lo que antes era ruido, se vuelve música. Lo que antes era vacío, se llena de significado. Pero esto solo es posible cuando la alteración no es superficial, sino frecuencial. Esto es lo que Lucas hizo sin saberlo: convirtió su yo soy en una nota distinta. Y como todo en el universo vibra, esa nota empezó a resonar en campos distantes. Lo que llamamos sincronicidad no es más que el eco visible de un cambio invisible. Rupert Sheldrake, biólogo y pensador heterodoxo, desarrolló el concepto de campos mórficos. Según él, existen patrones de información invisibles que organizan no solo la biología, sino también la conducta, la memoria y la posibilidad. Estos campos, una vez activados, reducen la resistencia del entorno a manifestar ciertas formas. Como si al entrar en una nueva frecuencia identitaria, una persona sintonizara un campo colectivo ya existente, por ejemplo, el del músico canal, y, desde allí, empezara a recibir sus impulsos. Estos campos no responden a la lógica. Responden a la resonancia. Por eso, no importa cuántos títulos tengas, cuántos cursos acumules, cuántas estrategias pongas en marcha. Si tu identidad está fuera del campo, no hay sincronicidad.
Pero si entras al campo, la red responde. Esto nos lleva a otra ley hermética, quizás la más misteriosa, la ley del ritmo. El Kybalión afirma: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que la del movimiento hacia la izquierda. ¿Y qué tiene que ver esto con la manifestación? Todo, porque incluso las sincronicidades obedecen a ciclos. La vida no se transforma con una chispa estática, sino con una danza vibracional que alterna contracción y expansión. Quien desea saltarse al ritmo, se desespera en la pausa. Quien lo honra, comprende que el silencio es parte del acorde. Lucas, después de tocar en Berlín, volvió a su país. No firmó un contrato millonario. No llenó estadios. Pero la sinfonía seguía dentro. Ya no era un músico que sobrevivía. Era un hombre que resonaba. Su vibración seguía llamando, aún en la quietud. La mística Hildegarda de Bingen escribió en el siglo XII: todo en el cosmos canta. Cada estrella entona una nota, cada piedra emite su vibración. El alma que escucha, afina su vida a esa sinfonía. Pero solo puede escuchar quien ha silenciado el personaje ruidoso que interfiere con la música del ser. La sinfonía universal, lo que hoy llamamos sincronicidad, no se fuerza. Se sintoniza. Para ello, se sugiere una práctica sencilla pero radical. 1. Cada mañana, escribe una frase que defina tu identidad vibracional elegida. Hazlo en presente. 2. Durante el día, observa si los eventos, personas, ideas que surgen resuenan con esa nota. 3. Si algo aparece como discordante, no lo rechaces. Solo pregúntate, ¿qué parte de mí lo sigue atrayendo? 4. Al final del día, anota una sincronía, por pequeña que sea, que haya surgido en coherencia con tu nueva identidad. Este registro crea un mapa de correspondencia viva. No se trata de controlar los eventos. Se trata de observar cómo la vida empieza a reflejarte cuando tú comienzas a verte distinto. La vida no te premia ni te castiga. Te responde. Responde al nombre secreto que repites por dentro. Y ese nombre, esa frecuencia de identidad, actúa como una nota musical. Cuando resuena con los campos ocultos del universo, entonces aparecen las coincidencias, las oportunidades, los encuentros, y todo lo que parecía azar revela su partitura. ¿Y tú? Ya estás afinado al campo donde todo lo que sueñas ya te está esperando. Capítulo 7. El vacío cuántico y el hilo de luz. Donde la forma cede y el potencial eterno respira. Hay un umbral donde todo lo aprendido hasta ahora se disuelve. Un borde donde los pensamientos ya no sirven, las emociones ya no guían y la identidad deja de ser vehículo para convertirse en obstáculo. El alma, si ha llegado hasta aquí, no necesita más afirmaciones ni técnicas, sino despojamiento. En este punto no se busca crear desde lo que se es, sino dejar de ser todo lo que se cree. Este es el quinto nivel de vibración, la unión con la matriz de potencial infinito, el regreso al no ser que contiene todos los futuros posibles. Debes convertirte en nadie, en nada, en ningún lugar, en ningún tiempo, para transformar tu cuerpo, tus emociones, tu identidad y abrirte al campo cuántico. Así enseña Joe Dispenza, señalando no hacia la superación personal, sino hacia la disolución temporal del yo como condición para la verdadera creación. Porque allí donde cesa la forma, comienza el molde universal. Allí donde cesa el yo soy esto o aquello, comienza la matriz de lo eterno, el vacío fértil, la conciencia pura. Este vacío no es ausencia. Es potencial absoluto. Como el centro hueco del vaso que permite contener el agua. Como el silencio que da sentido a las palabras. Como el aliento del ceramista que sopla en el centro de la arcilla para crear el espacio que dará forma al mundo. En el pensamiento budista, este vacío se llama Nyat. Traducido a menudo como vacuidad, es una noción malentendida en Occidente como nihilismo. Pero Nyat no significa inexistencia.
significa interdependencia sin esencia fija. Todo lo que vemos, pensamos o sentimos es impermanente, vacío de existencia inherente. Y sin embargo, es precisamente esa vacuidad lo que hace posible todas las formas. El maestro Nagarjuna lo explicaba con precisión. Gracias al vacío, todo es posible. Solo cuando la mente deja de aferrarse a lo que fue o lo que quiere ser, puede abrirse al infinito. Y ese infinito no es un lugar. Es un estado. Aquí ya no se manifiesta desde el deseo, sino desde la sintonización con el campo de todas las posibilidades. La física cuántica no contradice esta visión. La complementa. En los experimentos del colapso de la función de onda, como el célebre experimento de la doble rendija, se observa que una partícula subatómica existe como una nube de posibilidades hasta que la conciencia del observador la mide. En ese instante, el campo se colapsa en una sola realidad. Esto sugiere que el universo no está ahí fuera esperando ser vivido, sino que responde al tipo de conciencia que lo observa. Y si la conciencia no está definida, no está condicionada, si se ha convertido en nadie, en ningún lugar, entonces accede al espacio donde todo es posible. No es que la nada cree la realidad. Es que la conciencia que se vacía de sí misma activa la matriz donde todas las realidades ya existen. Pero para llegar a ese punto, es necesario abandonar. Abandonar ideas, deseos, títulos, incluso las propias técnicas. Es aquí donde la oración de Charles de Foucault, místico francés del siglo XX, se vuelve guía. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Esta oración no es sumisión pasiva. Es rendición vibracional. No desde la debilidad, sino desde el reconocimiento de que la voluntad individual, para ser creadora, debe primero alinearse con el espacio donde todas las voluntades se disuelven. La práctica clave en este nivel no es visualización ni afirmación. Es la meditación en la nada. Este tipo de meditación no busca lograr algo. Busca deshacer. Y lo hace así. 1. Siéntate con la espalda recta y los ojos cerrados. 2. No trates de controlar la respiración. Solo obsérvala. 3. A cada pensamiento que surja, no respondas. No lo sigas. 4. Simplemente di internamente, no es esto. 5. Luego, regresa a la respiración. Al cuerpo. Al instante. 6. Cada vez que intentes lograr algo, suelta. 7. Permanece. Vacíate. Sostente en la nada. Con el tiempo, esta práctica no lleva al sueño, sino al centro. Un centro que no tiene forma, pero desde el cual todo comienza a ordenarse. No desde el control, sino desde la resonancia pura. Volvamos al ceramista. Lo que da valor al vaso no es la arcilla. Es el vacío en su interior. Y ese vacío, que parece hueco, es lo que permite que contenga agua, fuego, semilla. Así también el alma que se vacía de sus nombres, de sus máscaras, de sus historias. Se vuelve vaso sagrado. No por su forma, sino por su espacio. Este nivel de vibración no puede ser alcanzado por conquista. Solo por rendición. La identidad se disuelve. El deseo se apacigua. El nombre se calla. Y entonces, solo entonces, la luz encuentra espacio para encenderse. Convertirse en nadie, en ningún lugar, es abrir la puerta a todo, en todas partes. Estás dispuesto a soltar incluso la idea de ti, para que el todo te atraviese. Capítulo 8. Devastación del ego, triunfo del silencio. Donde el personaje muere y el testigo queda en pie. Nadie asciende al vacío cuántico sin antes ser probado por sus sombras. El alma, al borde de la expansión final, no encuentra obstáculos en el mundo, sino en su viejo yo. Lo que parecía ser una identidad útil,
un conjunto de hábitos, emociones, creencias y referencias personales. Se revela ahora como una prisión refinada. No una cárcel evidente, sino un reflejo constante que exige atención, validación y existencia. Ese reflejo tiene un nombre en casi todas las tradiciones: ego. Y cuando ya no se lo alimenta, grita. En la República, Platón narra la célebre alegoría de la caverna. Un grupo de hombres vive encadenado en el interior, mirando solo las sombras proyectadas por una luz que no pueden ver. Para ellos, esas sombras son la única realidad. Hasta que uno de ellos, liberado, sube al mundo exterior y ve el sol. Cerrado al principio, poco a poco empieza a distinguir el verdadero mundo, y se da cuenta de que lo que creía real era apenas una proyección. Pero cuando regresa a la caverna para contar lo que ha visto, los demás se burlan. E incluso amenazan con matarlo. Ese es el ego. No es un enemigo. Es una estructura interior hecha de memoria, defensa y control. Y cuando intentas abandonarlo, no pide explicaciones, se defiende como si fuera tu vida. Ramana Maharshi lo advirtió con claridad inmensa. El ego es como la sombra del cuerpo. Parece real. Te sigue. Se mueve contigo. Pero nunca ha tenido sustancia propia. Y cuando lo buscas, no está. Entonces, ¿por qué cuesta tanto soltarlo? Porque no basta con entenderlo. Hay que dejar de alimentarlo. Y el alimento del ego es la atención constante que le damos. A sus narrativas. A sus heridas. A sus títulos. A sus comparaciones. A su necesidad de tener razón. A su hábito de mirar hacia afuera. A su urgencia por reaccionar, defenderse, probar, conseguir. Solo al quitarle el foco, se debilita. Pero eso no ocurre sin lucha. Jacob luchó con el ángel durante toda la noche, dice el Génesis. Y al final, cuando el día comenzaba a clarear, el ángel lo tocó en la cadera y lo dejó cojo. Jacob no lo sabía, pero esa fue su iniciación. Ya no sería llamado Jacob, el que suplanta, sino Israel, el que lucha con Dios y vence. La herida fue el signo del nuevo nombre. Y el nuevo nombre fue el fin de su viejo yo. El ego, cuando es confrontado, no se rinde con serenidad. Ataca con pensamientos frenéticos, emociones súbitas, ansiedad, proyecciones, tristeza sin causa. Es el alma en pugna con sus propias formas. Pero si se sostiene la atención, firme, serena, presente, llega un punto donde la lucha cede. Y entonces no queda nadie, salvo el observador desnudo. Eckhart Tolle lo enseñó en su práctica de observar sin engancharse. Cuando miras un pensamiento y no lo juzgas, no lo sigues, no lo combates, simplemente se disuelve. El pensamiento necesita tu identificación para sobrevivir. Sin ella, no puede sostenerse. Esta es la base de la devastación del ego, no destruirlo, sino dejar de sostenerlo. Y para eso, el entrenamiento de la atención es esencial. El ejercicio que sigue viene de los Upanishads, los antiguos textos místicos de la India. Se conoce como mantener la mirada en el corazón. No es una metáfora. Es una práctica de silenciosa profundidad. 1. Siéntate en silencio, con la espalda erguida. 2. Lleva la atención al centro del pecho. No como pensamiento, sino como punto real. 3. Siente el espacio detrás del esternón. Respira hacia allí. 4. Cuando surja un pensamiento, no lo sigas. Solo vuelve la mirada al corazón. 5. No analices, no hables contigo mismo. 6. Sostén. Silencio. Mirada interior. Presencia. Con el tiempo, este ejercicio crea una base vibracional interna donde el ego no tiene acceso. No porque se haya vencido, sino porque ya no tiene con quién dialogar. Aquí ya no se buscan técnicas para manifestar, ni afirmaciones para atraer, ni identidades para sostener. Aquí se entra al silencio.
Y el silencio no como ausencia de ruido, sino como estado vibracional donde el ego no sobrevive. Ese silencio no reacciona, no suplica, no presume. Simplemente es. Y en esa inmovilidad viva, comienza a escucharse otra voz. No la del pensamiento, no la del deseo, sino la del ser. Este es el punto más temido por muchos. Porque hasta aquí, incluso en los niveles previos, el ego podía disfrazarse de buscador, de sanador, de manifestador, de espiritual. Pero en este nivel, todo cae. Y solo queda lo que no puede ser nombrado. El alma ya no desea cambiar el mundo. Solo desea permanecer en lo real. La devastación del ego no es un acto de violencia. Es un proceso de retiro. Quitas tu atención. Quitas tu reacción. Quitas tu urgencia. Y cuando ya no lo sostienes, cuando ya no lo crees, cuando ya no lo temes, entonces llega el triunfo del silencio. Y desde ese silencio, el ser mira. No dice. No afirma. No compite. Solo irradia. Estás dispuesto a dejar morir todo lo que creíste ser, para que lo eterno en ti pueda finalmente respirar. Capítulo 9. Rendición al uno viviente. Donde la voluntad se disuelve y solo queda la irradiación divina. Hay un punto en el camino donde ya no se elige crear desde la identidad, ni se busca sincronía, ni se medita para vaciarse. El alma ha cruzado todos los puentes y, al hacerlo, descubre que el último paso no consiste en alcanzar algo, sino en rendirse por completo. Este es el sexto nivel de vibración, la vibración divina. No porque sea elevada por comparación, sino porque en ella ya no hay comparación. Solo humildad. Aquí, la voluntad individual no muere por derrota, sino por iluminación. No renuncia por cansancio, sino por sabiduría. Comprende que lo más alto que puede alcanzar no es el dominio sobre la realidad, sino la fusión absoluta con aquello que sostiene toda realidad. Cuando el alma nada quiere, obra Dios en ella, escribió Meister Eckhart. Y en esa frase se resume la vibración divina. No es hacer, no es atraer, no es siquiera contemplar. Es permitir que lo divino viva en ti, como tú, a través de ti, sin filtros ni resistencias. En cierta región de Anatolia, durante la primera mitad del siglo XX, vivía un maestro sufí conocido por su radical silencio. No escribía, no predicaba, no corregía a sus discípulos. Solo estaba. A veces caminaba, a veces tejía, a veces cocinaba. Quienes lo rodeaban decían que al mirarlo, algo se deshacía en uno mismo. Una mañana, un padre trajo a su hijo enfermo. El niño no hablaba desde hacía más de un año. Lo depositó frente al maestro, que lo miró sin hablar. Pasaron 5 minutos. El maestro simplemente sostenía la mirada, en quietud total. El niño comenzó a llorar. Luego, sin que nadie dijera una palabra, dijo: «Tengo sed». Y volvió a hablar. Nadie celebró. Nadie explicó. Solo se compartió el pan. Eso es lo que ocurre en este nivel. La sanación no se busca, sucede. No como efecto de una técnica, sino como consecuencia natural de la presencia total. Porque cuando alguien ha renunciado a todo deseo, a toda separación, y vive fundido en la voluntad del uno, ya no necesita intervenir, la vida actúa a través de él. Esta rendición no es misticismo pasivo. Es la culminación del conocimiento vibracional. Todo lo anterior, el control, la coherencia, la identidad, el vacío, eran etapas de refinamiento. Pero en este nivel ya no hay yo que manifiesta, yo que observa, yo que crea. Solo queda la voluntad divina manifestándose a sí misma, sin obstrucción. El maestro tibetano Padmasambhava, en la enseñanza Dzogchen, lo expresó así: el estado natural es no fabricado, no corregido, no meditado. Es presencia pura. No hay que lograrlo, solo reconocerlo. Y rendirse.
Dzogchen no enseña a purificar la mente, sino a reconocer la claridad que ya es, pero que se vela cuando se intenta modificar. Así también, en la vibración divina, no se busca nada, porque ya no se cree estar separado de nada. Esta experiencia no es teórica. Ha sido observada incluso en ámbitos científicos que estudian la conciencia en estados expandidos. El psiquiatra Stanislav Grof, pionero en la psicología transpersonal, documentó numerosos casos donde personas en estados no ordinarios de conciencia accedían a un campo de unidad absoluta. En ese estado, desaparecían las distinciones entre sujeto y objeto, entre deseo y resultado. La percepción de separación se disolvía por completo y aparecía lo que Grof describe como la vivencia del uno viviente, una presencia de inteligencia, amor y creatividad infinitos, sin localización, sin rostro, sin nombre, pero absolutamente real. Curiosamente, en esos estados, las personas no querían nada. No pedían sanar, ni comprender, ni cambiar. Solo eran. Y en esa no búsqueda, sucedían fenómenos que la ciencia convencional no podía explicar: remisiones espontáneas de enfermedades, percepciones verídicas a distancia, comprensiones súbitas del lenguaje universal del símbolo. No se trata de milagros en sentido religioso, sino de la lógica natural del campo divino cuando no está obstruido por el ego. ¿Cómo se llega aquí? No por voluntad, sino por abandono de toda voluntad separada. Teresa de Ávila, en su plegaria más íntima, no pidió que Dios le concediera algo. Solo escribió: nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Esta no es una frase decorativa. Es una frecuencia de rendición. Cuando se sostiene esa rendición, no por un momento, sino como identidad vibracional. El yo ya no decide, ya no exige, ya no guía. Solo habita. Solo deja ser. Solo deja que lo eterno se exprese sin forma desde la forma. En este nivel no hay técnicas. Solo hay disposición. Y esa disposición se cultiva, día tras día, en la forma más sencilla. Deja de imponer tu agenda a la vida. Escucha el instante como si tuviera algo que decirte. Deja de afirmar tanto. Observa más. Permite que tu acción surja de la quietud, no de la urgencia. La voluntad divina no necesita grandes portales. Solo un espacio limpio, un alma desocupada, un corazón disponible. Donde antes estaba el deseo, que ahora haya atención. Donde antes estaba la exigencia, que ahora haya contemplación. Donde antes estaba el nombre, que ahora haya silencio. La rendición al uno viviente no es el final del camino. Es el fin del caminante. El instante en que el río, tras recorrer senderos, aprender a fluir, sortear piedras, se encuentra con el océano y deja de ser río. No desaparece. Se vuelve totalidad. Ya no actúas. Actúa Dios en ti. Y por eso, sin hablar, sin pedir, sin buscar, la realidad se transforma. Porque quien no desea nada, lo contiene todo. Capítulo 10. Manifestación transparente y servicio planetario. Donde la creación deja de ser personal y se vuelve compasión encarnada. Cuando el alma ha alcanzado la rendición total, ya no hay necesidad de transformar la realidad, y sin embargo, la realidad comienza a transformarse sola a través de esa alma. No por voluntad, ni por diseño consciente, sino porque el campo del ser se ha vuelto tan claro, tan desobstruido, tan disponible, que el universo responde a través de él sin fricción. Es en este nivel donde nace la manifestación transparente, no como deseo que busca cumplimiento, sino como expresión directa de la compasión universal. Yo soy el mundo, y el mundo soy yo. Esta frase de Jiddu Krishnamurti no es un pensamiento filosófico. Es una afirmación vibracional. Significa que no hay separación entre la conciencia que observa y el campo que responde.
El dolor de otro no es ajeno, el hambre de otro no es distante. Cuando se vive desde la unidad, todo acto de manifestación se vuelve servicio. No se crea para obtener, sino para aliviar, para dar forma al amor que ha comprendido que solo existe uno. En los evangelios se relata que Jesús, rodeado por una multitud hambrienta, tomó 5 panes y 2 peces, miró al cielo, pronunció una bendición y los distribuyó. Y todos comieron. Esta escena, más allá de su dimensión teológica, puede leerse también como una revelación cuántica. Si todo está conectado, como lo demuestra el entrelazamiento cuántico, entonces un campo de conciencia suficientemente elevado, alineado en compasión total y sin separación, puede afectar instantáneamente la organización de la materia. No como truco sobrenatural, sino como consecuencia natural de un estado sin ego. La multiplicación no es manipulación. Es respuesta del campo a una conciencia que ya no contiene interferencia. El pan se multiplica no porque se lo ordena, sino porque la necesidad ajena ha sido incorporada como parte del propio cuerpo. Cuando ya no hay otro, lo que el otro necesita ya está en ti, y la materia lo expresa. Thich Nhat Hanh, maestro zen y poeta, llamó a este fenómeno interser. Explicaba que una hoja de papel contiene el sol, la lluvia, el lenador, el oxígeno, el árbol. Nada existe solo. Todo contiene todo. Y que el sufrimiento de uno es parte de todos, como la gota en el océano contiene al océano. Así, actuar por otro no es caridad. Es respiración compartida. Manifestar para otro no es poder. Es coherencia encarnada. Por eso, en este nivel de vibración, el alma no manifiesta ya para sí misma. Las sincronías, los eventos, las curaciones, las soluciones llegan. Pero no como respuestas al deseo personal, sino como reflejo de una compasión que ha tomado forma humana. La manifestación transparente no tiene espectador. No se ostenta. No necesita aplauso. Simplemente ocurre. Esto ha sido estudiado incluso desde perspectivas científicas. El Instituto EARMAT, que ha documentado durante décadas la relación entre emociones humanas y campos electromagnéticos del planeta, ha comprobado que grupos pequeños de personas en coherencia emocional elevada afectan el campo global. Cuando estos grupos meditan en estados de gratitud, compasión o amor, se registra una disminución en las alteraciones geomagnéticas, lo que sugiere que la conciencia colectiva sí responde al alineamiento de unos pocos. Esto nos devuelve a la ética vibracional que Frederick Dodson describe. Tu campo influye en todo campo. Cada elección interior modifica la matriz. Por eso, la espiritualidad verdadera no es escape, es responsabilidad de frecuencia. Manifestar desde este nivel es servir sin que el servicio sea un acto. Es sanar sin que haya intención de curar. Es hablar y que las palabras caigan donde tienen que caer, porque ya no hay voluntad que las dirija, sino presencia que las libere. Todo se vuelve vehículo. Todo se vuelve canal. El yo ya no está en el centro. Y por eso, la luz puede operar sin resistencia. ¿Y cómo se sostiene este estado? No con esfuerzo, sino con permanente vigilancia de la separación. Cada vez que el ego quiere reaparecer, con su voz sutil, esto es mío, yo lo logré, esto me pertenece, el alma simplemente recuerda el uno. Y vuelve. Al instante. Al latido. Al otro que ya no es otro. El mundo no cambia cuando lo atacas, ni cuando lo analizas. Cambia cuando lo amas tanto que desapareces en él. Esa es la vibración divina puesta al servicio planetario. Vivir como quien ya no ve separación entre manifestar y servir. La manifestación, cuando es transparente, ya no es una técnica. Es un gesto natural del uno que se reconoce en todo. El pan se multiplica cuando no hay separación. La música aparece donde la compasión es más fuerte que el deseo. El milagro sucede donde el yo ha dejado espacio. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a crear sin nombre? ¿A sanar sin testigo? ¿A vivir como si el otro fueras tú? Porque en verdad,
No hay nadie más aquí. Solo uno, manifestándose a sí mismo. Por compasión. Capítulo 11. El legado. Reconfigurar la historia de la conciencia. Donde el despertar de uno se vuelve el renacimiento de todos. El viaje ha sido interior, pero sus efectos se expanden mucho más allá de la piel. En realidad, nunca fue privado. Cada pensamiento refinado, cada emoción elevada, cada identidad disuelta ha emitido ondas hacia un campo mayor, hacia una red invisible que une todas las conciencias como neuronas en un mismo cerebro cósmico. Este campo, llámese espíritu, mente universal, acasa o simplemente vida, no está ajeno a tu transformación. Lo refleja, lo amplifica, lo incorpora. Y en ese sentido, cada alma que despierta reconfigura la historia vibracional de la humanidad. Porque el viaje individual no termina en sí mismo. Se vuelve legado colectivo. La evolución avanza hacia una omega de consciencia, escribió Pierre Teilhard de Chardin, el jesuita y paleontólogo que se atrevió a pensar que el Cristo no era una figura histórica encerrada en el pasado, sino una atracción evolutiva, un punto hacia el cual se orienta todo lo creado. Ese punto omega no es un lugar, sino un estado, la fusión de la consciencia individual con la totalidad, no por pérdida, sino por expansión absoluta del yo hacia el nosotros eterno. Teilhard vislumbró que la historia no era una línea de hechos, sino un ascenso vibracional. Que el ser humano no está terminado, sino que es el puente entre la materia y la luz autoconsciente. Y tú, lector que has llegado hasta aquí, ya no puedes ignorar esto. Tu mirada, tu silencio, tu identidad elegida, son actos evolutivos que afectan el todo. Ken Wilber, filósofo de la consciencia integral, ha elaborado modelos de campo unificado donde cada nivel de consciencia no solo representa un estado personal, sino un anillo de realidad colectiva. En su esquema, un salto individual no es privado, eleva el nivel base del sistema completo. Así como una neurona más activa fortalece la red sináptica del cerebro, tu vibración altera el patrón morfogenético global, permitiendo que otros accedan con más facilidad al estado que tú has consolidado. Esto no es idealismo. Es arquitectura sutil. Tu coherencia emocional es antena. Tu rendición es puente. Tu atención sostenida en la presencia es imán para nuevas configuraciones del campo humano. Los antiguos sabían esto sin palabras modernas. En el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas quichés, se cuenta que los primeros hombres de maíz no fueron creados para dominar la tierra, sino para reflejar la claridad del cielo en ella. El maíz, símbolo de vida, no era solo alimento, sino sustancia espiritual. Ser hecho de maíz significaba ser hijo del equilibrio, portador de ciclos, memoria del sol. Así también tú, en esta etapa del camino, ya no eres buscador. Eres semilla consciente. Y tu vibración, sostenida día a día, gesta el maíz de una nueva humanidad. Una humanidad que no separa cielo y tierra, alma y cuerpo, individuo y especie. Pero esta siembra exige un acto final, la consagración de tu atención diaria. La atención, como dijimos al inicio de este viaje, es el hilo secreto que conecta la materia con el misterio. Y ahora, al cierre, se te pide que no permitas que vuelva a dispersarse en lo trivial. No como control, sino como devoción a lo sagrado que ahora habita en ti. A continuación, una instrucción práctica. 1. Al despertar, antes de mirar una pantalla, cierra los ojos y recuerda quién has elegido ser. No por repetición, sino por encarnación, siéntelo. 2. Al caminar, ve en cada rostro una posibilidad de irradiar tu luz. No para enseñar, solo para estar. 3. Al hablar, que tus palabras no salgan del hábito, sino del corazón expandido. 4. Al comer, da gracias. No por el alimento, sino porque eres canal de una nueva tierra. 5. Al dormir, vacía tu atención. Ríndela al uno viviente. Permite que tu noche sea siembra. Este es tu sacerdocio vibracional. Esta es tu liturgia invisible. La historia no es escrita por los que gritan.
Es tejida por los que sostienen, en silencio, la frecuencia del amor lúcido. Ser punto de contagio no significa convencer. Significa irradiar sin interrupción. Significa ser nodo estable de una consciencia mayor. Significa vivir cada gesto, cada palabra, cada pausa. Como si el futuro entero estuviera observando. Y lo está. Porque la próxima configuración de la realidad no será impuesta, sino inducida. Por quienes ya vibran en ella. Antes de que exista. No estás solo. Nunca lo estuviste. Pero ahora sabes algo más profundo. Tú no caminas dentro del universo, el universo camina a través de ti. Tu cambio de frecuencia no es solo tuyo. Es una instrucción cuántica al todo. Es la señal que otros inconscientes están esperando para recordar quiénes son. Es el susurro que transforma el campo sin que se note. Es el nuevo Génesis, sin ruido, sin fuego, sin trompetas. Solo una mirada. Una atención consagrada. Un corazón abierto. Y entonces te pregunto, desde el silencio que hemos construido juntos, desde el fondo del vacío que ahora conoces, ¿qué universo nacerá de tu mirada ahora?